Que descanse en paz. Les cuento que la semana pasada estuve en un velorio del papá de un amigo que murió. Y ya a mis 34 años ya había ido a otros velorios. Sin embargo, a ninguno me había atrevido a ver el ataúd donde está el difunto. No es algo como místico, no es que tenga susto ni nada. Simplemente quería como que esa no fuera la última imagen que se quedara en mi mente de esa persona. Bueno, la semana pasada sí lo vi. Me acerqué, mi esposa me dijo: ve, no, otra persona, ay, no vas a ir, no. Y antes de irme, me asomé y se despertó. No, mentiras. La primera vez sí. Él estaba descansando en paz, ¿sí? Justamente de allí es donde creo que el Señor me dio este título de este mensaje, que se llama Que descanse en paz. Dígale al que está a su lado: que descanses en paz. No le diga muérase, no, que descanse en paz. ¿Listo? Obviamente lo vi allí acostado, supongo que muy frío, y eso me hizo cuestionar si de verdad está descansando en paz, o si de verdad ese momento de muerte verdaderamente es cuando descansamos en paz. ¿Y qué pasa antes de la muerte? Si de verdad ese es el fin definitivo, ese es allí simplemente donde las personas pueden descansar. Obviamente aquí habemos muchos que estamos seguros que después de la muerte pues ya tenemos una vida eterna, ¿no? Y si no lo sabes, si aceptas al Señor como tu Salvador, la vas a tener. Pero esto me hizo cuestionarme el que si necesariamente tenemos que esperar hasta lo último de nuestros días para poder descansar. ¿Y qué pasa dentro de nuestra vida? ¿Cómo podríamos llegar a descansar? Y encontré la respuesta en la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar todas las respuestas a nuestras preguntas en el Salmo 23. Me convencí que durante el proceso de nuestras vidas, muchos años que vas a estar acá, podemos descansar en paz. Este salmo es un salmo muy famoso. Si eres cristiano mucho o poco tiempo, lo más probable es que ya hayas escuchado el Salmo 23, que ya te lo sepas, que lo veas en publicaciones de Instagram, en una taza de café, en cualquier lado puedes encontrar este salmo. Y hoy vamos a aprender justamente de ello. Entonces vaya conmigo a la palabra del Señor, sea que lo tenga en su celular o en la pantalla. Importante que tomen nota hoy de lo que vamos a conversar. Dice el Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová, el Señor, es nuestro pastor. ¿Cuántas ovejas hay aquí del Señor? ¿Cuántas ovejas sabemos aquí? Amén. Bueno, me puse a buscar en Google particularidades de las ovejas y resulta que hay dos que me llamaron mucho la atención. La número uno es que las ovejas tienen una visión limitada, o sea que no ven bien. Y la número dos es que son de los animales más tontos y tercos. ¿Cuántas ovejas sabemos aquí del Señor? Ahí sí no levantaron mucho las manos. ¿Cuántos tercos aquí? ¿Qué pasa? Este Salmo 23 es muy famoso. Este salmo lo hemos dejado como tan familiar que de pronto no le damos el valor suficiente a esta palabra tan hermosa y se puede volver como una repetición, pero definitivamente esto para mí, para mi esposa, ha sido un sustento en toda nuestra vida. Y vamos a pedirle al Señor que Él pueda ayudarnos a tener visión, a que tengamos unos ojos, un corazón nuevo y sensible para aprender lo que el Señor nos quiere mostrar hoy en el Salmo 23. Amén. Incline su rostro conmigo. Señor Jesús, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y hoy nos quieres mostrar que tú eres nuestro pastor,
nuestro pastor suficiente, quien nos guía, quien nos provee, quien nos acompaña, Señor. Yo te pido que nuestro corazón sea un terreno fértil para esta semilla que vamos a sembrar hoy, y que tu palabra, Señor, sea rema en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Versículo 1 y versículo 2 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No sé si ya David lo escribió siendo pastor o rey, pero él tuvo una temporada de pastor, y como pastor compara a Dios con un pastor que cuida sus ovejas. Y quiero mostrar justamente algunas verdades dentro de los versículos. Vamos a ver cada 2 versículos que el Señor me enseñó, y vamos a enseñarles. También nos vamos a pasear por algunos años donde les voy a contar un poco de nuestro testimonio, mío y de mi esposa, porque el Señor de donde nos ha sacado, el Señor con lo que nos ha bendecido, no es para que nos quedemos con Él. Y te hago esa invitación también a ti. El Señor ya te ha librado de muchas cosas, el Señor te va a librar, pero eso es para que nosotros no lo escondamos, sino que podamos mostrar de Él. Entonces vamos a aprender de la palabra y les vamos a contar también algunos testimonios. Entonces, en el versículo número 1 y el número 2 vamos a sacar esos 3 puntos. Punto número 1, dígalo conmigo: no estamos sin pastor. No estamos sin pastor. Todos hemos pasado dificultades. Todos hemos tenido momentos difíciles. Muchos de esos momentos hemos dicho: Dios no está con nosotros, conmigo, me ha abandonado. El mismo Jesús llegó a decir, y llegó a sentir lo difícil que es sentirse solo, y dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Esto es algo difícil. Sin embargo, es muy reconfortante lo que David aquí nos recuerda, que en cada circunstancia definitivamente no estamos solos. El pastor, hay un pastor cuidándonos. Y les cuento que en el 2022, mi esposa y yo, finalizando el 21 de diciembre, tomamos una decisión porque estábamos sumergidos en deudas. Pero en ese tiempo teníamos 31, 32 años, ya no podíamos más con las llamadas de los bancos, con los compromisos. Y más allá de eso, también están los compromisos morales. Sí, uno, ¿qué puede hacer si le debe mucha plata a Bancolombia y no le ha pagado? Colgar, ¿cierto? Los llaman a uno, ¿cierto? Es porque ya han pasado por eso. Los llaman y uno lo que hace es colgar. Pero ¿qué pasa cuando le debes a un amigo, a un hermano? Eso era para nosotros horrible, tener que venir a la iglesia a ver las caras de personas que en semana nos decían: hey, no me va a pagar. Tomamos la decisión, aprovechamos que tenía la visa americana vigente y me fui para Estados Unidos. Importante que en YouTube corten esta parte cuando lo suban, pero no usé mi visa correctamente. Me fui a hacer lo que no se debe hacer con una visa de turismo. No sabemos quién edita el video. José, por favor. No trabajé en 3 trabajos. Dormía 3, 4 horas al día durante 95 días. Y justo allí me sentí muy solo. Yo soy una persona muy extrovertida. Cuando me conocen, tiendo a ser muy alegre. Pocas veces en mi vida me había sentido tan solo. Sé que mi esposa también, aquí con los 2 niños, se sentía bastante sola, pero nunca había experimentado lo que es la ansiedad, la depresión. Obviamente todo se juntó con la falta de dormir, con la cantidad de trabajo, con el estrés, entender que estaba trabajando tanto y aún no nos alcanzaba. El primer mes, mi esposa haciendo cuentas, ya sabíamos que no nos iban a dar las cuentas, pero bueno, ya habíamos tomado esa decisión. Nunca había experimentado instintos de suicidio. Me disculpan, pero yo estoy en todo lado al mismo tiempo escuchando. Multitask que llaman. Entonces, allí fue cuando sentí verdaderamente que estaba solo. No estaba acercándome mucho a Dios, simplemente preguntándole, ¿sí? Yo me sentía como cuando Jeremías, mi hijo, se porta muy mal, pero aún así pide. Sí, hizo cosas malas, se portó mal y me vas a dejar jugar Nintendo, me prestas el celular, vamos para el parque. Uno normalmente, como humano, se siente como este bien necio que está, ¿cierto? No se lo merece. Yo estaba así, pero aún así le seguía pidiendo al Señor: ¿y por qué me siento tan solo? ¿Y por qué tengo que estar viviendo esto? ¿Y por qué tengo que sentir que me quiero morir?
No me daba mucho tiempo de congregarme allá, pero visité una iglesia un solo día. Me fui como salí del trabajo, de chores, con una chompa, me la puse encima, como yo solo quiero ir y descansar. Yo quería como otro ambiente, ni siquiera fui a buscar respuestas, pero obviamente venía pensando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué en todo este tiempo tú me has dado promesas, pero tiene que venir un profeta, tiene que venir una persona, tiene que venir un pastor, tiene que venir un líder y decirme, el Señor te dice esto, esto, esto? Yo quería que Él me hablara, ¿sí? En esa soledad. Y cuando volví a Colombia necesitaba tomar una decisión laboral y era muy difícil para mí. Entonces yo, listo, yo voy a seguir acá, pero Señor, dime qué hacer. Yo necesito que tú me hablas. ¿Por qué no me hablas? Mi petición en el resumen era, ¿por qué no me hablas? Por allá al final sentado, termina la predicación, es una señora americana, norteamericana, y se me acerca y empieza a decirme unas palabras. Y ahí estuvo la respuesta. La cosa fue que la respuesta fue, no te hablo a ti, sino que te mando a decir las cosas porque no estás cerca de mí. Y ellos sí. Tuve la respuesta, pero no era la que quería. O sea, yo estaba pidiéndole al Señor que me hablara, diciéndome por qué no me hablas, o queriendo que me hable, y me respondió hablándome, diciendo por qué Él no me habla. ¿Sí? Nuestro pastor, como en el punto número 1 dice, no estamos sin pastor. Juan Esteban, Nailé en este momento están volando, no sé si ya aterrizaron, no están acá. Ellos son nuestros pastores físicamente, ¿cierto? Pero nosotros, si hoy no están, si después no están, si nosotros no estamos, ¿quién es nuestro pastor? Nosotros no estamos sin pastor. Y cuando Él me confirma eso en esa silla de atrás, Él me dice, yo soy tu pastor siempre y cuando te dejes pastorear. Él es nuestro pastor, Él está siempre allí, pero si no nos dejamos pastorear, no va a suceder nada, ¿sí? Si no tenemos buenos hábitos espirituales, si no le adoramos, si no le entregamos nuestra vida en intimidad, Él no nos va a dar esas respuestas, sino que nos va a mandar a decir las cosas. Sí, y no es lo mismo una relación directa que indirecta, ¿cierto? Se vive mucho mejor siendo una relación directa. No estamos sin pastor. Punto número 2. Tenemos un pastor con nombre. Dígalo conmigo. Tenemos un pastor con nombre. Esto es hermoso porque tener un pastor no es gran cosa terrenalmente, sí, porque es una persona que se puede equivocar como usted, como yo. Es más, hay pastores que maltratan. Gloria a Dios por nuestros pastores que no lo hacen, pero hay pastores que maltratan a sus ovejas, que se preocupan más por ellos mismos que por sus propias ovejas. Pero aquí cuando en el Salmo 23 uno dice, el Señor es mi pastor, pudo decir, hay un pastor y nada me faltará. Pero Él dice, el Señor. A mí me emociona esto porque el Señor es el creador del universo, quien te pensó antes de la fundación del mundo, el dueño de todo, el todopoderoso. El Señor es tu pastor. Nuestro pastor tiene un nombre, ¿sí? En el 2014 mi esposa y yo llegamos de Venezuela. Yo la conocí allá viviendo en Venezuela. Llegamos acá con muchas ilusiones, pero sin plata. Llegamos sin dinero. Venezuela estaba viviendo una situación muy difícil. Yo, por ser colombiano, le digo, casémonos y vengámonos. A la semana de casados nos vinimos. Llegamos a un apartamento en obra gris, donde, gloria a Dios, mis papás no estaban allí, entonces nos lo dejaron y nos aliviaba el tema del arriendo, pero empezó a llegar el hambre. No conseguíamos trabajo. Mi esposa es ingeniera, yo estudié bacteriología, pero acá no nos dio ni el presupuesto para convalidar ni siquiera el título de bachiller. O sea, académicamente ante Colombia no somos ni bachilleres ni profesionales. Entonces eso obviamente, y estando en el 2014 cuando no había permiso de trabajo, lo que hay hoy para muchos venezolanos, estaba muy nuevo ese tema, no nos contrataban a ninguno de los dos. Fueron momentos muy difíciles. A la semana de llegar aquí a Colombia, me reencuentro con Esteban y con Nailet, los pastores, que los conozco desde pequeños, y nosotros le pedíamos al Señor que nos usara en un lugar donde fuera, o sea, que nos plantara en una iglesia donde fuéramos útiles. No conocíamos a nadie, aunque yo era de Colombia, no conocía a nadie aquí, llevaba muchos años fuera, y mis papás estaban en Venezuela.
y ahí reconocemos, mi esposa conoció allá a Esteban y a Nailet, nos comentan que el Señor les había mostrado para abrir una iglesia o un grupo de oración en Medellín, y nos vamos con ellos. Empezamos la iglesia con ellos, pero lo que ellos no sabían, lo que mi familia en Venezuela no sabía y lo que la familia de mi esposa no sabía, resulta que mi suegro, que lo quiero mucho, él es economista y abogado, y cuando yo le pedí la mano a mi esposa me tocó hacerle tremendo proyecto. Colombia, ¿cómo está Colombia versus Venezuela? Y esto es así, la proyección en función del no sé qué, todo, convencidísimo. Y cuando nos llamaban esos meses, ¿y cómo está la alacena? Nos preguntaban, ¿cómo está la nevera? Todo bien, le decíamos, todo bien, pero por lo general a veces salíamos sin comer. Salíamos a la iglesia sin comer. Nos tocaba la palabra de la ofrenda, como lo hizo ahorita mi esposa, sin dinero, ¿cómo volver a Bello donde vivíamos? Pero recuerden que tenemos un pastor con nombre. En ese lugar, en la iglesia, no éramos más de 12 personas, no sabían de nuestra situación, y sin ellos conocernos muy bien, porque teníamos muy poco de conocernos, fue usando algunas personas y fue muy repetitivo. Fueron semanas, meses, donde después de cada servicio me decía Gustavo, me decía Andrés, me decía Angelita, Leo, los mismos pastores, vamos a hacer mercado, y nos íbamos al Éxito a hacer mercado y disfrutábamos viendo cómo agarraban, y nosotros con hambre en la casa. Llenaban ese carrito, cuando lo íbamos a pagar, que nos íbamos a montar el carro, nos decían, esto es para ustedes. Y estoy completamente seguro, porque lo sé de boca de ellos, que ellos no se ponían de acuerdo. Recuerden que ellos no nos conocían bien ni conocían nuestra situación, pero tenemos un pastor con nombre. Muy diferente que yo le diga a Sandrita, que me conoce, que hay confianza, Sandrita, estoy pasando una situación muy difícil, ¿cierto? Necesito ayuda. O cuando le digo a la fundación, necesito ayuda, yo lo estoy pidiendo, me estoy dando a conocer, ¿cierto? Pero en esta oportunidad, esos amigos no sabían que estábamos pasando eso. ¿Quién estaba allí? El pastor con nombre, que es el Señor Todopoderoso. Amén. Siempre, siempre siendo fiel. Y me acordó mucho a esta palabra. Esta perla, eso es una perla, es una palabra divina que el Señor nos entregó estando en Venezuela, a punto de salir de allá. Y yo le pido que usted, aparte de estar escuchando, aparte de estar poniendo atención, aparte de apuntar, atesore esas perlas que hoy vamos a escuchar. Que las atesore, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y puede hacer un cambio en tu vida impresionante si estamos caminando en ella. Dice Primera de Reyes 17:2 al 6. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, sal de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que ya está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No le estoy diciendo cuervos a mis amigos, que hoy ya me conocen muy bien, pero definitivamente nuestro pastor tiene nombre. Nuestro pastor tiene nombre. ¿Cómo se llama tu pastor? El Señor, Jehová de los ejércitos. Amén. Número 3, tenemos un pastor que nos guía y nos provee. Tenemos un pastor que nos guía y nos provee. Definitivamente Dios es muy bueno y nos muestra su bondad de estas dos maneras, guiándonos y proveyendo a sus ovejas. Muchas veces no entendemos cómo el Señor lo va a hacer, cómo lo va a solucionar. La mayoría de las veces en esos tiempos difíciles no vemos una salida. Pero el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Ni siquiera vemos esa respuesta como lo queremos, pero Él sabe lo que necesitamos. No sé si recuerdan esta historia en Hechos 3 del 1 al 6, que dice así: los discípulos Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Tenemos un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa. O sea, tenemos a este hombre que todos los días lo ponían a mendigar
allí para pedir limosna a los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, lo vieron, y Pedro le dijo, Pedro estuvo atento, le dijo, míranos. ¿Y qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y él se levantó, y no sé si es anduvo o andó, pero caminó. Un milagro. Ahora, ¿qué estaba pidiendo él? El cojo de nacimiento estaba pidiendo sanidad o limosna. Limosna. Eso era lo que él quería, pero el Señor le dio lo que él necesitaba. Si en estos momentos crees que la solución es una, déjame decirte que el Señor sabe lo que tú necesitas. Pedid y se os dará. Y hay que pedir bien, hay que pedir puntualmente. Cuando éramos novios, mi esposa y yo estábamos en camino a su casa de la universidad y estábamos muy cansados. Y mi esposa y yo había leído un devocional de pedid y se os dará, o pedir bien. Y ella me dijo, ay, tan bueno tener un carrito. Y en mis cosas yo le dije, pida bien, que si pide un carrito, le dan un carrito. Usted necesita un carro. Necesita un carro. El día siguiente hubo un evento en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, y fueron los ejecutivos de Hot Wheels, los que hacen los carritos de juguete, y a todos le dieron su carrito. Tome su carrito, tome su carrito. ¿Sí? Pedid y se os dará. Hay que pedir bien. Ahora, recuerdan que estuve esos 3 meses, 95 días, y me regreso a Colombia. Ya nos enfrentamos con la realidad de que no me alcanzaba lo que logré hacer allá, y además teníamos que salir de algo que el Señor nos dijo, porque con lo que nos habíamos sostenido en esos últimos 5 años, era un negocio que me estaba quitando tiempo con mi familia, tiempo para la iglesia, tiempo para el Señor y para el ministerio, y eso no tenía tranquila a mi esposa, y por ende muchas situaciones de nuestra vida empezaron como a tambalearse. Entonces teníamos que llegar a hablar con nuestro socio, que es una persona muy allegada, y decirle, hey, ya no voy más. Y obviamente nuestra parte comercial dependía mucho de esa sociedad. Y recuerdo que ahí escuchamos palabras en contra, muchas palabras en contra, que probablemente ustedes han escuchado, muchas palabras en contra. Una de esas palabras justamente fue, recuerden que académicamente no soy acá bachiller, me decía, a usted si no es bachiller no va a conseguir nada por 1.200.000, no le van a pagar más de 1.500.000 y eso con comisiones. Palabras en contra, aquí todos hemos escuchado palabras en contra, ¿ok? Y cuando llegué, obviamente, muchas deudas, no habíamos pagado ni el 20%, muchas deudas, como les dije, bancarias y morales. Esas morales me tenían a mí devastado, porque como les digo, habían hasta muchas personas muy cercanas y no queríamos dañar esa amistad. Y compromisos del futuro. Mi hijo iba a comenzar la primaria, queríamos que estudiara en un buen colegio y es bastante costoso. Entonces no sabíamos qué hacer, ya gloria a Dios estábamos juntos, pero ahí es donde el Señor nos confirma que Él nos guía y nos provee. Este testimonio económico es mucho más largo, pero le doy la gloria a Dios porque eso fue hace 2 años, debíamos mucho dinero que no nos dejaba dormir, y mi esposa hace poco en un mensaje aquí dijo que el 31 de diciembre, hace 7 meses, pagamos hasta la última deuda y cortamos todas las tarjetas de crédito. Alejo, pero entonces sin deudas, con trabajo, ay, es que voy a poder descansar en paz. No, esta enseñanza no es solamente para decirte que sin este problema es que tú vas a descansar en paz. La idea es que en ese proceso, el verdadero milagro de haber pagado esa deuda o esas deudas en ese momento no era pagarlo allí, es que el Señor nos acompañó durante todo ese momento. Ese sí es el verdadero milagro, que no permitió que nos desviáramos, ¿ok? Y esta es otra perla, que si usted ha recibido palabras en contra, que si usted ha recibido angustiadores, que si ha recibido oposición y que si tiene preocupaciones hacia el futuro, atesore esto. Filipenses 4:7, su palabra dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento. Todo es todo. Y la palabra y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo que más nosotros atesoramos y lo que más se hizo rema en nuestro corazón no es sentir que ya nos llamaban los bancos, no es sentir que podíamos ver a los ojos a esas personas, es poder levantarse y sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Con deudas, sin deudas, con salud, con enfermedad. Esa paz no tiene precio, pero lo vale todo. ¿Sí? Y esa es la paz que el Señor hoy quiere entregarte en esta mañana. Amén. Continuemos con la segunda parte del Salmo 23. Dice, el versículo 3 y el 4. Salmo 23, 3 y 4. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nuestro pastor nos restaura y no nos deja donde nos encontró. Nuestro pastor no nos deja donde nos encontró y nos restaura. Él conoce lo más íntimo de nuestra alma. Él conoce nuestras debilidades, nuestros momentos de agotamiento, nuestros momentos de vergüenza. Pero Él está para restaurarnos. Es más, como dice por allí una canción, Él olvida las 99 o las deja para buscarnos a nosotros. ¿Recuerdan cuando estaba por allá atrás en esa iglesia gringa que no llegaba a trabajar, sino que llegaba a buscar esa respuesta? Él fue, me escogió, me vio sin ver a los demás y me atrajo. Dice Lucas 15, 3 al 7. En una parábola: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto es para todos y en especial para las personas que pasaron ahora por primera vez. Si estás aquí es porque el Señor está dejando las 99 y cargándote en sus brazos, diciéndote: hijo, aquí estoy yo, déjate pastorear. Hijo, voy a entregarte herramientas para dejarte pastorear. Amén. Dios es muy bueno. Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Y qué quiere decir por amor de su nombre? Que no solamente nos rescata y nos restaura, sino que Él tiene que cuidar su reputación. Cuando Él dice por amor a su nombre, es porque Él quiere mostrar quién es Él. Él quiere mostrarte verdaderamente que no es por mis fuerzas, ¿cierto? Por esos 3 meses trabajados, no es por mi esfuerzo, sino que el Señor en su misericordia es quien nos lleva y nos restaura. Amén. Estuvimos en el 2024, luego en 2014 cuando nos casamos, y vamos a volver al 2002, 24 de abril del 2002. Yo tenía 12 años, ya estaba por cumplir 13, y me empieza a crecer un barrito aquí en la nariz. Un barrito. Mi hermano es 1 año mayor que yo, entonces ya le habían salido en su pubertad, y mi mamá lo molestaba mucho, pues lo molestaba de que en la noche empiezan a molestarle la cara, ¿cierto? A quitarle eso. Y mi abuela le dice a mi mamá: al niño ni le toque la cara, déjelo quieto. Ese pequeño barrito ciego, incómodo, que no tenía punta, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. En plena pubertad empieza a crecer, y alguien me dijo: échese hielo que con eso se desinflama. ¿Qué creen que yo hice? Hielo, hielo, hielo. Me quemé con el hielo y eso empezó a crecer. Fuimos al médico, nos mandaron para la casa con acetaminofén, y después conocerán ese testimonio si van al encuentro. Si no se han inscrito, vayan al encuentro, porque ahí lo mostramos completo. Pero en resumidas cuentas, fueron 5 operaciones intentando quitar una masa. Ese era el diagnóstico: hay una masa, estamos intentando quitarla. 1, 2, 3 veces, 4, 5 operaciones, y nada que quitaban esa masa. Seguía creciendo. Cada vez que me quitaban algo,
lo llevaban a biopsia y en el laboratorio esas células o esas masas crecían. Mi papá se molesta mucho con el médico, le dice: ya no aguantamos más, necesitamos saber qué está pasando. Bueno, eso salió de nuestras manos, vamos a remitirlo al Instituto de Cancerología Infantil. Obviamente eso es una noticia devastadora cuando empezamos a entender que esa masa era un tumor y que ese tumor era un cáncer. Y recuerdo que el oncólogo pediatra nos empieza a explicar, y yo la noche anterior, cuando me dicen que van a donde el oncólogo, empiezo a buscar en Encarta. ¿Ustedes se acuerdan de Encarta? ¿Cierto? Los que no les duelen las rodillas todavía. Busqué en Encarta que era oncología, llegué a la parte donde decía que hay tumores malignos y tumores benignos. Increíblemente los tumores benignos son más feos a la vista, pero son menos peligrosos. No sé si han visto en esos documentales que en la India, por ejemplo, hay un señor con el pie grande, como lleno de bolitas. Eso es un tumor benigno, es decir, sale, pero no afecta internamente, ¿sí? Los tumores malignos tienden a ser más peligrosos porque son como que comen hacia adentro. Por eso usted ve una persona normal y puede estar pasando por un tumor y visualmente no tiene nada, ¿correcto? Y yo le pregunto eso: doctor, yo vi en Carta que decía tumor benigno y tumor maligno, yo necesito saber cuál es, o es benigno o es maligno. Y el doctor me dice: es maligno y se llama un neurofibroma de procedencia incierta. Un neurofibroma de procedencia incierta es, ni idea, ni siquiera en ese momento lo sabían. El diagnóstico literalmente era, entre signos de interrogación, neurofibroma de procedencia incierta. No podrían determinar cómo atacarlo y por eso habían cavado 5 veces en mi nariz sin poder quitarlo de allí. ¿Ok? En ese momento el Señor me entregó una perla hermosa, y está en Jeremías 33:3, que usted la conoce. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es el antónimo de grande? Antónimo, ¿quiénes estudiaron español? Antónimo, lo antónimo de grande, pequeño. Lo antónimo de oculto, visible. Bueno, el Señor aquí te está diciendo que te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que si tú ya has orado por algo, ese algo ya es pequeño y ya es visible. El hecho de que tú ya hayas orado por eso ya es tan pequeño que el Señor te va a responder con mucho más. Amén. El Señor me respondió mucho más. Y aunque ahorita les voy a concluir el mensaje con esa parte del testimonio, yo siempre cuento esto: si a mí no me hubiese dado cáncer, mi tía desde Venezuela no hubiese estado conmovida y no le hubiese dicho a mis papás: vénganse para Venezuela porque nos tiene mal que ustedes estén lejos de nosotros. Ya no soportamos mal una situación difícil lejos de ustedes. Si no me da cáncer, no nos vamos para Venezuela. Si no nos vamos para Venezuela, no hubiese conocido el amor de mi vida. Eso, tranquilos, eso es una cosa grande y oculta que el Señor tenía para mí. Cuando yo le pedía solamente una sanidad, cuando yo le pedía solamente un milagro, me trajo lo más grande, que es mi familia. Cosas grandes y ocultas, declaro que el Señor tiene para ti también. Amén. Dios te va a entregar una palabra eterna como me la entregó a mí, una palabra divina que va a sustentar aquello que las circunstancias temporales te debilitan. Ese diagnóstico obviamente nos debilitó muchísimo, pero Él nos dice: no temerá mal alguno porque Dios está contigo. Amén. Continuemos. Salmo 23, 5 al 6. Dice: aderezas mesa. ¿Qué quiere decir aderezas mesa? Esto nos sirve. ¿Sí? Aderezas mesa, nos sirve en presencia de mis angustiadores. Todo iba tan bonito, viniste por primera vez, fuiste a la reunión del 9, empezó a cambiar tu vida, tienes más paz y tu vida va a ser completamente perfecta. No, Señor, porque si no, ahí diría: aderezas mesa en presencia de mis amigos. Pero nos está diciendo: hey, la vida no es fácil, la vida no va a ser fácil, van a haber angustiadores, va a haber oposición. ¿Ok? Y dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué nos muestra aquí? Número 1,
que nuestro pastor, nuestro Señor, es realista en cuanto a los dolores. O sea, Él sabe que nosotros vamos a sufrir. Él sabe que nosotros vamos a tener dolores, ¿ok? Que vamos a tener oposición. Nosotros como cristianos no tenemos un cupón que viene enfermedad, aquí está, para quitarlo inmediatamente. No, el cupón no sirve así. La sangre de Cristo no sirve diciendo: no, es que yo nunca voy a tener necesidades, es que yo nunca voy a pasar por esto, es que nunca voy a tener enfermedad. No, es que nuestro pastor nos va a acompañar a través de esa situación. Amén. Vamos a tener oposición, y si no, véase la serie de Retorno de los Dioses. No en Netflix ni en Disney, no. Es una serie que está en YouTube del pastor Esteban, y mire la cantidad de oposición que estamos viviendo. El mismo Jesús nos dijo que la vida va a tener muchos dolores. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Él nos ensanducha. Van a tener paz, pero en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen que yo he vencido al mundo. Qué hermosura. ¿Cómo nos sentimos después del 5-0 con Panamá? Felices, ¿cierto? Felices. ¿Qué pasa si hoy usted decide verse la repetición de ese partido? Usted se lo va a ver con la misma emoción, pero va a estar con una tranquilidad impresionante, porque ya va a saber que va a terminar 5-0. Esa angustia, esa depresión, esas deudas, esa enfermedad, esa familia fuera del Señor, es una repetición que está hoy en día viendo el Señor y nos dice: yo ya vencí a eso. Como nosotros estamos en un lugar cronológico, hoy y mañana el Señor está atemporal. Es que Él ya sabe que venció esa situación. Lo que quiere decirnos hoy es: ya yo vencí al mundo, tengan paz, descansen en paz. Eso es lo que nos quiere decir Jesús en este momento, ¿ok? Él no nos va a vender una vida sin problemas o una vida fácil. Él nos ofrece su presencia en medio del dolor, y eso vale más que cualquier cosa. Número 2, también es realista no solo con los dolores, sino que es realista con las alegrías. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Él hace algo que ningún otro pastor haría, y es servirnos a la mesa y sentarse con nosotros. Eso hace el Señor. Eso hace el Señor. Él restituye, Él restaura, es decir, da más de lo que tú has perdido, te entregará más de lo que has perdido. Y dice que nos unge con aceite. Y resulta que las ovejas, cuando el pastor los unge, es para evitar parásitos o insectos. ¿Y ustedes creen que las ovejas se dan cuenta cuando los ungen? ¡Ay, qué bien! Ya no van a llegar los parásitos. No. Aquí ustedes están vivos, están como están. Estamos como estamos porque Dios nos ha librado de un montón de peligros y nos ha ungido nuestra cabeza sin darnos cuenta que iban a ocurrir. Porque el Señor cuida sus ovejas, ¿ok? Y miren esto tan lindo, dice: nuestra copa está rebosando. Que algo rebose es expresión grande, ¿cierto? Es una expresión de prosperidad y de provisión exagerada. Acá no predicamos el evangelio de la prosperidad, aquí que tiene que ser rico para... No. Pero el Señor va a bendecir en sobremanera. El Señor unge nuestra cabeza y nos da a rebosar. Cuidemos eso sí nuestro corazón, para que cuando esa bendición sea para bendecir a los demás y no para que nuestro pecho se hinche, sino para bendecir a los demás. Eso ha hecho nosotros en nuestra vida, restituido, y hemos podido a esas personas que nos decían no van a ganarse más de tanto, poder bendecirlas, porque el Señor nos da en sobremanera. Amén. Si has recibido palabras de oposición, si hay deudas, si hay necesidad, Jehová unge tu cabeza esta mañana. Jehová va a hacer rebosar tu copa en el nombre del Señor. Él va a hacer rebosar tu copa. Y ya terminando dice el último punto: tenemos un pastor con una casa grande, gracias al sacrificio del Señor, gracias al sacrificio de Jesús. Ese pastor se llama Jesús. Dice el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso termina este salmo diciendo que vamos a morar con Él, que todas sus ovejitas tercas y sin visión vamos a ser acompañadas, vamos a ser ungidas, vamos a ser bendecidas en sobremanera, pero vamos a estar una eternidad con Él.
Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es una advertencia. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué mejor solución que poder todos los días, como recordábamos ahora en la Santa Cena: Señor, perdónanos. Esa es la mayor bendición, que nuestro pastor pueda con su vara y su callado infundirnos aliento. Por aquí no es, siga por acá. Pastor, perdóname, siga por acá. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea toda la gloria. Ese pastor fue el que resucitó de los muertos para darnos vida a nosotros, para sacarnos del pecado, para librarnos. Voy a hacer una pequeña oración, cierre sus ojos conmigo. Y quiero que entienda muy bien que ese pastor está aquí caminando a su lado, que ese pastor sabe lo que tú necesitas y que ese pastor te va a dar lo que necesitas. En ese valle de sombra de muerte, el Señor hoy te dice que si clamas a mí, Él te responderá. Que si clamas a Él, Él te mostrará cosas grandes y ocultas que no conoces. Señor Jesús, gracias porque tú das vida a huesos secos esta mañana, porque tú restauras, porque tú guías. Te pido que recuerdes esa situación que crees que es el valle de sombra de muerte, sin desmeritar, sin minimizar lo que estás viviendo, porque debe ser muy difícil. Pero ten paz, que el Señor ha vencido al mundo, y entrégale eso. Señor, te entrego esto. Te entrego mis deudas, te entrego mis angustias, te entrego mi depresión, te entrego esta enfermedad que me está agobiando, esta situación. Y el Señor esta mañana cobrará vida en esos huesos secos en el nombre de Jesús. Descansemos en paz, que nos espera una vida abundante y plena. Se llegó la sexta cirugía, esa quinta cirugía, donde ya es el oncólogo pediatra quien me va a operar. Me pasa un injerto de los glúteos a la nariz, por eso me dicen Karen Alga. No, mentiras. Eso es un chiste que siempre quise contar. Me pasó de aquí de la pierna un injerto, me lo pusieron en la nariz, y 2-3 noches después yo empiezo a oler muy mal. A mí me olía feo, fétido, muy maluco. Y yo le decía a mi mamá: mamá, me huele muy maluco, ¿qué es esto? ¿Será que me destapo? A mí me tenían prohibido destaparme eso. Terco como cual oveja, me miré al espejo, me quité eso y estaba café oscuro, muy feo, lleno de pus por todos los puntos y olía terrible. Me asusto, imagínense, con 12 años, uno lo que está pendiente es de que no lo critiquen, ¿cierto? Eso es difícil. Yo me asusté mucho, llamamos a la secretaria del médico y dijo: lo tenemos que operar ya. Si eso es verdad lo que me están contando, es porque el tumor necrosó, es decir, se comió esa piel, no la reconoció y hay que urgente porque puede dar una infección. Me tienen que operar urgente, aprovechan porque ya el tumor había crecido un poco más, para quitar otro pedazo de tumor y ya me dejan destapado. O sea, ya no me pudieron poner piel, sino que me dejan tapado con vendas, pero no tenía la piel allí, o sea, mi nariz estaba expuesta. No alcancé a ver nunca cómo estaba, se me veía el hueso, porque solamente en una oportunidad, en una limpieza, todos los días me tenían que hacer limpiezas, me vi en los lentes de una enfermera, y eso obviamente para mí me daba mucho desánimo, me daba mucha intranquilidad. Era un valle de huesos secos para mí, para mi familia, ¿cierto? Programan la última operación después de eso, donde ya sabían que ninguna piel de otra parte del cuerpo iba a reconocer. Entonces intentaron hacer algo que se llama un colgajo. Y un colgajo es que, si ustedes ven, miren que mi frente es como estiradita. Si hago así se nota que aquí hay como un cierre. Es una cicatriz que va desde la frente, recorre toda la nariz, son 100 puntos.
Y es porque hicieron un corte, un triángulo, sin quitar la piel para que pudiera reconocer mi nariz, la giraron y la pusieron en la nariz. Es más, ahorita vamos a hacer una campaña a profundo y el que quiera tocarme aquí a 10,000 pesos me puede tocar, no mentiras. Pero aquí de tanto raspar me quedé sin cartílago. Yo en realidad hablo así, mentiras no. No tengo cartílago y esto es piel de la frente. No soy Karen Alga, pero tengo la frente de aquí a aquí. Vean que aquí, no sé si se ve, pero me nace la ceja. Mi ceja es esta parte de la nariz, solo que mi esposita me depila. Y feo no quede, ¿cierto, mi amor? Pero más allá de eso, después de esa última cirugía, yo quedo ya vendado de aquí a acá, los ojos muy hinchados porque los puntos eran muy cerca de los ojos. El cáncer estaba hacia adentro creciendo y por eso el doctor me dijo que en 6 meses me llegaba al cerebro, me afectó la vista. Desde aquí, yo sin lentes de contacto no veo que es la 1:30, no veo que es esa hora, por eso. Pero no, aquí tengo lentes de contacto. Lo que quiero decir es que me quedó una miopía de -12, es una miopía muy, muy grave y yo sin lentes de contacto no puedo ir ni a manejar nada. Consecuencias de ese tumor. Después de esa última cirugía, justamente en ese momento a la iglesia donde estábamos yendo hacen vigilia en la clínica. Eso era mucha oración, obviamente por una respuesta del Señor de sanidad. Ahí salen y le dicen a mi mamá que me dio un paro cardiorrespiratorio, que me tuvieron que hacer desfibrilación, pero que me había despertado. Entonces que me tenían que aplicar otra vez anestesia y tenía que firmar un consentimiento porque era muy peligroso, 2 anestesias generales, que me podía morir en ese momento y que todavía quedaban como 12 horas de operación. Me operan, gloria a Dios salí vivo porque pues estoy aquí, ¿cierto? Y cada operación, esas 6 operaciones, 7 operaciones fueron como en un periodo de 10 meses, pero todas esas eran muy seguidas y más las últimas. Las últimas eran casi 20, un mes y de una resultados y otra operación. 20, un mes, resultados, operación. En esta cirugía se dieron cuenta que ya el tumor estaba muy grande, estaba muy profundo y le entregan a mi mamá órdenes porque ya le dijeron ya no podemos hacer nada más. De aquí sale en un mes y medio después de que se recupere, que le pegue bien ese injerto de la frente, a quimioterapia, radioterapia, neurología porque me dolía ya mucho la cabeza y psicólogo porque él me dejó deforme. Estoy hablando de las palabras que dijeron los médicos. Quimio, radio, neurología y psicólogo para mí y para mi mamá porque ya me habían raspado o quitado tanto nariz que ya había quedado deforme. Una llamada que un viernes creo que fue un viernes, un jueves, pero fue cerca a un servicio. Nos llama la secretaria y nos dice: se vienen ya, la secretaria del doctor, para el consultorio, necesitamos hablar con ustedes urgente. Ustedes no se imaginan la mirada que tenía ese doctor, una eminencia impresionante. Ese doctor es tremendo doctor, me acuerdo de su nombre, Juan Fernando Lopera. Hacía operaciones casi imposibles en ese tiempo. Y yo lo vi con una cara perdida, como ido, como asombrado. Me manda a quitar, pues con la asistente, a quitar toda lo que tenía ahí que me tapaba la herida de los 10 puntos. Me hace una curación y el doctor se queda seco. Me manda a sentarme al lado de mi mamá. Yo fui con mi mamá y me dice: ¿ustedes creen en alguien o en algo? Aquí, ¿quiénes creen en alguien o en algo? Sí. Y me dice: ya, este es el tercer culto y ya he llorado 3 veces. Que siempre me acuerdo cuando estaba sentado frente a ese doctor y cómo él en su incredulidad pudo haber dicho: ¿ustedes creen en alguien o en algo? Pues denle gracias. Y empezó a hacer esto, a cancelar orden de quimio, a cancelar orden de radio, a cancelar neurología. Y no me dijo: yo no lo dejé así. Yo no lo dejé así. Nos entregó un papel que decía 0% de residuo tumoral. Su hijo no sé cómo, pero está sano. Ese valle de sombra de muerte hoy se convierte en un testimonio para poder bendecir a otras vidas y poderles decir: déjate pastorear, que Él te va a acompañar. Si nos dejamos pastorear, vamos a tener esas dificultades, pero vamos a tener una vida abundante. Póngase conmigo de pie con reverencia. El Espíritu Santo está en este lugar.
Y acompañado con esta canción, dele gracias al Señor porque Él es su pastor. Y pídale perdón porque no nos hemos dejado pastorear, porque sabiendo que Él ha estado allí hemos sido tercos, hemos sido sin visión. Pero el Señor hoy abandona esas 99 y se acerca por ti, te carga en los brazos